En este módulo y en el próximo se mirarán los diferentes tipos de dispositivos de corte o interrupción que se instalan en un sistema de distribución para permitir que circuitos específicos se energicen o desenergicen y tome lugar la interrupción del flujo de corriente. Ahora bien, la interrupción de este flujo de corriente no es tan fácil como parece. Como ejemplo, consideremos la acción de un simple interruptor de cuchilla operado manualmente, el cual fue el tipo de interruptor que se instaló en muchos paneles de control de bajo voltaje en el pasado. Cuando abrimos el interruptor, las cuchillas de contacto se sueltan y se separan. Sin embargo, la corriente trata de mantener su flujo y al hacer esto crea un camino conductor ionizado, en la forma de un arco a través del aire que se encuentra entre los contactos de separación. Este arco permite que el flujo de corriente continúe hasta que los contactos se separen lo suficiente y hagan que el arco no se pueda sostener más. El arco por sí mismo crea una temperatura muy alta y esto ocasiona que la superficie de los contactos se quemen y también que se causen daños al mecanismo de operación del interruptor. A este tipo de interruptor usualmente se le incorporan contactos auxiliares pequeños, los cuales son los primeros en producir y culminar la ruptura del circuito. Estos contactos reciben la mayor parte del daño debido a la formación del arco y pueden ser fácilmente reemplazados. Siempre que la interrupción del flujo de corriente sea el objetivo, el dispositivo de corte debe tener un diseño que extinga o corte el arco tan pronto sea posible. Esta tarea llega a ser más difícil a medida que la magnitud del flujo de corriente incrementa. De hecho, la magnitud de la capacidad de interrupción es uno de los factores que diferencia los diversos tipos de equipo de corte o interrupción. Los dispositivos de interrupción con falla incluyen interruptores de potencia o disyuntores, fusibles, reconectadores e interruptores de baja carga. Los interruptores de potencia tienen la capacidad de interrumpir corrientes de falla de alta magnitud, las cuales pueden ser 10 a 20 veces mayores a la corriente normal de carga. Los fusibles también tienen la capacidad de interrumpir la corriente de falla, pero causando la destrucción del elemento fusible. El reemplazo del fusible puede tomar algún periodo de tiempo, por tanto, los clientes localizados aguas abajo sufrirán un corte de potencia temporal. Tanto el reconectador como el interruptor de baja carga tienen la capacidad de interrumpir el flujo de la corriente de falla, pero a un nivel mucho más bajo que el interruptor de potencia. Lo anterior resulta en costos de equipos más bajos, pero restringe la aplicación de esta solución a sitios donde la magnitud de la corriente de falla encontrada sea menor. Otros dispositivos de corte, tales como seccionadores e interruptores de carga, se utilizan en general para interrumpir solamente el flujo de la corriente normal de carga. Los desconectadores pueden interrumpir solamente un flujo de corriente mínimo, por ejemplo, la corriente de carga de la línea o la corriente de excitación del transformador. Hablaremos sobre estos interruptores en el próximo módulo de este programa. Por ahora se enfocará nuestra atención sobre los dispositivos de interrupción con falla. En los interruptores de potencia y otros equipos de corte, la extinción del arco se ejecuta de diferentes maneras con el objetivo de alargar, enfriar el arco e incrementar la resistencia en el camino del arco. Veremos cómo se logra este objetivo cuando se examinen los diferentes tipos de interruptores de potencia, los que de hecho se diseñan según sea el medio utilizado para la extinción del arco. Estos incluyen el interruptor en aire, el interruptor en vacío, el interruptor en SF6, hexafluoruro de azufre, y el interruptor sumergido en aceite. En primer lugar se examina el interruptor en aire, el cual se equipa con bobinas de soplado magnético. Este tipo de interruptor se utiliza ampliamente en celdas blindadas que se localizan en las subestaciones a lo largo del sistema de distribución. Con el interruptor abierto se pueden apreciar fácilmente los conductos de arco aislados en donde tiene lugar la extinción del mismo. Cuando los contactos se abren, las bobinas de soplado crean un campo magnético que realmente obliga al arco a desplazarse al interior del conducto, donde se alarga, enfría y finalmente se extingue. Los interruptores en vacío son también usados en celdas blindadas, tipo subestación. En este caso, los contactos operan en vacío, el cual tiene una altísima resistencia dieléctrica. Como consecuencia, el arco resultante es muy pequeño y se extingue rápidamente. Los contactos para cada fase consisten de un elemento móvil y otro fijo que se accionan por medio del mecanismo de operación del interruptor.
Estos contactos se localizan en una cámara de interrupción hermética o sellada, la cual se ha sometido prácticamente a un completo vacío. Los contactos del interruptor en SF6 también operan en una cámara de interrupción sellada, pero en este caso se llena con gas SF6 a una presión de 3 a 5 veces la presión atmosférica. Este gas tiene muy alta resistencia dieléctrica y también la capacidad para absorber una gran cantidad de calor. Estas propiedades permiten al interruptor en SF6 cortar el flujo de corriente muy rápidamente. Por tal razón, los interruptores en SF6 también se instalan en el sistema de transmisión a alto voltaje y tienen amplia aplicación en las subestaciones de distribución. Para aplicaciones a la intemperie, el interruptor de aceite es el más comúnmente utilizado de la siguiente manera: un interruptor trifásico con todos sus componentes encerrados en un tanque o 3 interruptores monofásicos individuales operados con un solo mecanismo. En este tipo de interruptor, los contactos están sumergidos en aceite aislante que actúa para enfriar el arco y también como un medio aislante entre los contactos. La formación del arco en el aceite crea algunas burbujas y la turbulencia resultante ayuda a apagar el arco. La interacción del arco a alta temperatura con el aceite crea subproductos, tales como carbón, que contaminan el aceite. Por tanto, este tipo de interruptor requiere pruebas y mantenimiento con más frecuencia. La condición de los contactos del interruptor de potencia también debe comprobarse en intervalos regulares de tiempo para asegurar que los contactos puedan soportar el choque mecánico ocasionado por el cierre. Cuando los contactos cierran, se permite el flujo de la corriente de carga con un mínimo de resistencia y calentamiento resultante. Los contactos tengan la capacidad de soportar y minimizar los daños ocasionados por la formación del arco durante la apertura. Los tipos de contactos utilizados son tipo tope, contactos de cuña, contactos de escobilla y contactos de bayoneta. En todos los tipos de interruptores de potencia, los contactos se accionan con muelles que se cargan con aire comprimido o en forma hidráulica por medio de acoplamientos mecánicos. La fuerza que se requiere para abrir los contactos la suministra un muelle de mayor tamaño y la acción de apertura se hace energizando la bobina de disparo. Aquí se muestra un circuito típico de control de la apertura del interruptor. Podemos observar que la bobina de apertura o disparo puede ser energizada por medio de un conmutador de control local, control remoto o cualquiera de los relés de protección. La barra de control a 125 voltios de corriente directa se alimenta desde un rectificador y una batería que podría continuar el suministro de potencia por varias horas en el evento de una pérdida de la alimentación de los servicios de corriente alterna de la estación. En forma similar, el interruptor puede cerrarse en forma local en el mismo sitio o desde una sala de control remota. Cuando se trabaja con interruptores de potencia, hay que estar seguros de haber revisado los valores nominales de la placa. Esta información usualmente incluye el rango del voltaje nominal de operación, el nivel básico de aislamiento por impulso Bill. Esta es una medida de la capacidad del interruptor para soportar los impulsos por descargas atmosféricas, la corriente continua nominal y la capacidad máxima de interrupción. Típicamente, los interruptores del sistema de distribución pueden interrumpir corrientes de fallas tan altas como 40.000 amperios. El interruptor de potencia proporciona un elemento vital en la operación diaria del sistema de distribución, particularmente en el área de protección. Cuando se activa con los relés de detección de fallas, el interruptor puede disparar y desenergizar un circuito con una falla en milisegundos. La operación de los relés y esquemas de protección se discuten en detalle en otros módulos de esta serie. Ahora hagamos una pausa para luego regresar y mirar los reconectadores. Por favor, apague la videocinta y revise este material en su libro de trabajo.